comenzamos con la dinastía Song. Esta fue una dinastía que empezó en los años 960 a.C. Este, esta ciudad se creó o se propuso con la creación de ser la mejor ciudad y también tener la mejor alimentación, la educación y la ciencia más avanzada para el bien de su población. Eh, con esto nos damos presentado que la dinastía Song también tuvo el lugar de asentamiento, lo que es en Caifén. Caifén está ubicado al lado del río Amarillo. Este, Durante la dinastía Song y a sus inicios también se convirtieron en la mayor ciudad de la tierra, ya que la dinastía creció demasiado, su población era muy grande y también ya era de las primeras ciudades urbanas, estaban cambiando un modo de más de urbanización que cambiaría todo esto. Eh, para comenzar hablaremos acerca de los gobernantes, los hermanos Song. Se trataba acerca de una profecía, una leyenda muy interesante que habla acerca de los dos dragones que se convirtieron en emperadores. La historia trata de un señor que era muy humilde, que era muy pobre, que iban viajando pidiendo prácticamente limosna para poder alimentar a su familia. En ello llevaba dos canastos. En esos dos canastos llevaba a dos pequeños, uno en cada canasto. También trata la historia de que un habitante chino dijo que se rió cuando vio a los bebés, porque en sí cuenta la leyenda que no vio a dos bebés, sino que vio a dos pequeños dragones. Y entonces al momento se echó una risa que describía que no sabía que ese momento iba a llegar tan rápido, de que los elegidos serían los pequeños. Más tarde, pues prácticamente se crea lo que es Caifén, por los hermanos Song, para comenzar así la dinastía Song y empezar la leyenda de los dos dragones que se convirtieron en emperadores. Hablaremos algo muy interesante acerca de esto. Comenzaremos como lo que es la estructura, la urbanización, su arquitectura, algo muy importante en esta ciudad, cómo es que fue tan grande al tener demasiados habitantes, cómo era su infraestructura que tenían dentro de ella y cómo aprovechaban el río Amarillo que tenían a un costado de la población. Para empezar, existe un manual de construcción acerca de las casas. En ese tiempo se ocupó principalmente la madera, era el principal el recurso que se ocupaba para la construcción. Había manuales de cómo había por estatus, si tenías la posibilidad de poder crear cierto tipo de casas. Esto con la finalidad de crearlas para que así tuvieran una cierta arquitectura muy en particular que te daba un estatus. Se trataba de que en Caifén había más de 1 millón de personas al inicio de esta dinastía Song. También había muchísimas tiendas, había restaurantes, también incluso había lugares de comida rápida, lo que es muy particular para ese tiempo. La dinastía Song convirtió la ciudad de Caifén. Su ciudad fue la, la mayor, la más grande, la más importante hasta el siglo XIX. Todo esto por su estructura, sus conocimientos y todo aquello que las hacían distinguir a esta gran ciudad que era Caifén. Eh, Su expansionismo de Caifén fue del 960 al 980 a.C. Eso fue así como que su expansionismo de urbanización, como que el crecimiento más rápido que tuvieron, aunque siempre hubo constante crecimiento, ya que la población siempre fue aumentando y tenían una de las ciudades más grandes y más importantes a nivel mundial. Eh, También hablemos de lo que queda, lo que se rescata y de la cuestión arquitectónica, como ya se comentaba, en Caifén, la zona arquitectónica, se quedan muy pocos vestigios de ella, porque lo vemos, porque como se ajustaron al lado de un río, entonces este río cuando se desbordaba provocaba inundaciones que hacía que los cimientos y todas las estructuras, casas y aquellas se fueran cayendo. Entonces tenían muchos problemas acerca de la naturaleza, con lo que pues ellos lidiaban, que hacían que sus propiedades, sus grandes monumentos cayeran.
Em, También hablan mucho de la belleza de la gran época de oro de Caifén. Hay un historiador y poeta chino que decía que había restaurantes, mencionaba literalmente que hasta donde llegaba la vista, y había música que flotaba en el aire. Este, Esto era algo así como muy descriptible acerca de la ciudad, que lo veían como una ciudad muy alegre y muy importante en el área gastronómica. También hay una obra que la cual describe para poder recordar y transmitir aquella felicidad de aquel tiempo. Es una obra muy importante, de las más importantes de China, que se llama El Festival junto al río. Es una obra muy grande, en un papel extendido. Dicen que atraviesa casi una calle, en el cual dibujan cómo era la vida en Caifén en la época de oro de China. También pasando a otra parte, hablaremos acerca de la comida. La comida fue un tema muy importante en esta dinastía, ya que la dinastía Song heredó hasta los tiempos de ahora y también tenían en mente que en sus inicios siempre tuvieron en mente la alimentación. Querían que su pueblo fuera de los mejores alimentados, ya que estando alimentados podían tener mejores oportunidades y también tenían mucho mejor energía, más fuerza y todo para seguir. Entonces también fue algo muy importante en la cocina china. De hecho, trata que la cocina china es de las más antiguas y más influyente a nivel internacional, ya que, por ejemplo, específicamente con la dinastía Song, hablamos de la comida, influía y tuvo un auge muy importante ya que fue la comida de los pobres porque tenían que satisfacer a un pueblo enorme. Entonces imagínense, entonces, eran demasiadas personas, ya eran millones de personas a las cuales tenían que alimentar en su pueblo los gobernantes. Entonces ellos tenían que sacar el mayor provecho a la comida. Siempre vemos hasta la actualidad cómo utilizan los ingredientes, cómo los utilizan y hacen que maximicen lo poco que tenían o mucho que tenían, hacía que podían alimentar muy bien y con grandes recetarios y muy importantes y comida muy trascendente podían utilizar aquellos los gobernantes chinos en aquel tiempo. Aprovechaban todo y no desperdiciaban nada, que era algo muy importante. Hay un libro muy importante de gastronomía china, la cual era de la Casa de la Montaña, en la cual pues había muchas recetas de las cuales se hacían en aquel tiempo. Eh, Había unas recetas muy interesantes y son recetas ancestrales que hasta hoy en día se siguen tomando de los recetarios, que eran, por ejemplo, hay platillos muy importantes como las naranjas rellenas de cangrejo. Aquí vemos cómo es que realmente utilizaban todo. O sea, ya realmente la fruta, la pulpa de la naranja ya estaba utilizada tal vez en otro platillo, pero la cáscara también era utilizada como una tipo especie de olla que donde metían los cangrejos para poder cocinarlos. Otro era muy importante, el tofu al vapor con flores de hibisco. Igual, o sea, vemos cómo utilizan hasta las flores, cómo influía toda esta gastronomía para, su, para sus recetarios. También hablan de más recetas con con leyendas, con historias que hablaban del pueblo chino, también como la sopa de tallarines con flores de ciruela. O sea, es un recetario muy importante que fue trascendente y muy influyente hasta los días de hoy en la comida. Eh, Se dice que en Caifén había más de 70 grandes restaurantes, que eso nos hablaba de que pues, realmente la ciudad era enorme, entonces tenían que satisfacer esta parte y aparte como era muy importante y trascendente la comida, obviamente tenían que tener mucha variedad gastronómica en este entonces. Gracias a que había muchos recetarios y todo ello, creció demasiado la parte editorial. Que hablamos con la parte editorial, tanto parte artística, ya que habían hechos muchos escritos de recetarios, poemas, libros, muchas cosas que apoyaban a la industria editorial. Esto en la industria editorial hacía que fungiera y diera un auge en esta parte de la lección de la imprenta. También inventaron lo que fue la xilografía y los tipos móviles. Los tipos móviles eran como una especie de sellos que imprimían en sobre papel para como fuera una tipo fotocopiadora y crear libros o escritos. Solo que no tuvo mucho auge o mucha trascendencia en Caifén con esa historia de los Song, ya que pues en China son muchísimos caracteres, entonces tenían que estar cambiando constantemente los caracteres, entonces era algo imposible, o sea,
algo de caracteres muchísimos caracteres infinitos prácticamente, para que ellos estuvieran con imprenta. Entonces no fue algo que funcionó, pero en cambio este gran invento nos sirvió en esta parte del mundo acá nosotros, que usualmente los usábamos como tipo sellos. Claro, hablemos de muchos inventos y sobre todo de educación, cómo es que nacieron y se pudieran crear también a la vez muchos inventos. La educación les permitió tener demasiados científicos muy curiosos. Esto hacía que tuvieran mayor flujo de inventos y acerca de todo esto para que tuvieran. Hubo un invento muy importante que crearon, fue un reloj astronómico. Recrearon uno de manera muy grande, como si fuera un reloj suizo, un reloj gigante. Ese funcionaba con agua. Prácticamente era como una torre, entonces había como que funcionaba con agua con unas tipo ruecas y así con unas, que hacía que el agua bajara y funcionara y medía los días, las horas, los minutos, solo que tenían que tener como un tipo capitán ahí al mando las 24 horas del día para controlar el flujo y el nivel del agua. Claro, también hablaremos de cómo fue el crecimiento. El crecimiento poblacional fue inimaginable porque, por ejemplo, para el año 1000 se trataba de que eran 1100 millones de personas. Para el siglo XIII ya eran el doble, 200 millones de personas. Prácticamente era un tercio de la población mundial. Entonces prácticamente se concentraba demasiada población en aquella zona, y con la dinastía Song era una de las más grandes e importantes del mundo. También así como esto de muchos inventos también influyeron en el deporte y los juegos. Crearon como alguna antigua versión de fútbol antiguo. Ya ahora, hoy en día también se juega fútbol, pero no es tan trascendente como en otros países. Pero también mencionan mucho de que por fin el fútbol regresa a casa después de muchísimos años. También hablemos de la educación, sigamos con la educación. Las universidades tuvieron muchísimo auge y el sistema de valores que manejaban era increíble. Esto constante para que también les permitieran formar mejores personas, también con los valores trascendentales y fundamentales que ellos manejaban, y también para que así pudieran aportar algo a la población. Era también mucha población, aportaban demasiado, tanto en el mundo artístico, en el mundo científico, editorial, etcétera. Eh, Hablemos de Caifen y a través de todo esto, un proceso que pasó, fue algo como que la caída, como siempre, de todas las dinastías, siempre fue como que un declive, un declive, un declive. Todo fue. En los últimos 50 años de la finalización de la dinastía, hubo muchísimos problemas, ya que como estaban a un lado del río, también influían muchos cambios climáticos. Entonces, esto que provocaba hacía que cayeran, tuvieran que levantarse, cayeran, tuvieran que levantarse, cayeran, tuvieran que levantarse. Provocaba mucha hambruna, al igual que su población no estaba al 100% como debía estar. La armonía se fue perdiendo, hubo una desintegración, no hubo algo como la unificación que se tenía siempre. Eran ya lo último de que era como que cayendo. También al momento, pues como se veía la ciudad más vulnerable de que sufría todos estos problemas, pues los bárbaros fueron acercándose, ¿no? Fueron acercándose y observando cómo podían atacar. También eso tuvo que haber muchas repercusiones con el gobierno, ya que tuvieron que tomar un nuevo presupuesto para el ejército y todo esto, para que así pudieran solventar. Y obviamente los bárbaros se acercaban más a sus fronteras. Llegó un punto que el gobernante dijo, que el emperador dijo que prácticamente fue un gobernador mediocre y que le falló al pueblo. Esto con una responsabilidad de que sentía para el pueblo que les había fallado. Y entonces, después de todo esto, finalmente la dinastía Song termina para el año de 1279. Esto con la finalización de la dinastía, que duró muchísimos años y fue de las más importantes en China, ya que hizo demasiados aportes a la población y que hoy en día se siguen reflejando, como eran los temas de la educación, tanto los valores que se conservaron demasiado bien, el cuidado de sus ancianos, los inventos que se crearon, cómo influyeron tanto en la parte para ellos como en otras partes del mundo, la educación, y qué nos llevamos con todo esto, con una reflexión de las dinastías, que a pesar de que tengan una gran estructura, siempre va a haber problemas externos o pequeños detallitos que pueden hacer de un solo movimiento que caiga una dinastía. La dinastía Song fue una de las más importantes y rescatamos demasiados puntos importantes acerca de ella.